Buenas tardes, profesora. En esta ocasión, mis compañeros y quien le habla, vamos a presentarle el tema establecimiento del rapport. Espero sea de su agrado. Mi nombre es María Alejandra Ramírez Rosas. ¿Qué es el rapport? El rapport o colaboración y compenetración entre entrevistador y cliente se ha definido únicamente como la alianza y el establecimiento de una relación de trabajo entre ambos, ya que puede expresarse abiertamente y sin dificultades, ya sea sus pensamientos o sentimientos de cada uno, aun cuando sean difíciles y complejos. De un modo coloquial, que ha definido también como estar en la misma onda, y constituye uno de los primeros pasos necesarios para establecer una interacción eficaz durante la entrevista y, en el contexto clínico, uno de los requisitos imprescindibles para una alianza terapéutica, con la que en ocasiones se confunde o solapa. Empatía en el rapport y sus bases. La empatía y el rapport, o dícese llamar compenetración, se ha calificado con dos requisitos imprescindibles para cualquier intervención que conlleve la interacción con un profesional y un cliente, o en este caso ya sea su paciente. Empatía. La empatía es una analogía de la simpatía, pues tiene el fin y la matriz de efecto emocional personal, dependiendo de cada persona. Es decir, la simpatía conlleva únicamente al compromiso efectivo personal o a la inclinación hacia el otro basada a un efecto o agrado que pueda tener cada persona, que se suscite en el momento. Mientras que la empatía, el compromiso no es necesariamente efectivo ni de agrado, sino más bien neutral. En este sentido, y por el contrario, más basado es un aprecio considerado racional. Por tanto, en la empatía, la efectividad o inclinación emocional personal es menos relevante que la simpatía. Por ejemplo, cuando un psicólogo entra en una sesión con un paciente, la paciente le conversa y le dice: mi madre es una metiche, siempre trata de meterse entre mi esposo y yo. Y el entrevistador, que en este caso viene a ser el psicólogo, inclinándose ligeramente hacia el frente, es muy importante el sentido de la postura del psicólogo o el entrevistador que esté en ese momento, le comenta: ese debe ser un verdadero problema para usted, ya que el psicólogo se está poniendo en la posición del paciente y está tratando de entender, dándole confianza al paciente para que se sienta más seguro de que puede contarle sus problemas o lo que le pueda suceder en algún momento dado o lo que le afecte. Hola, mi nombre es Celine Delgado Vázquez y en esta ocasión les voy a hablar sobre pasos a seguir para establecer un buen rapport en una primera entrevista. El primer paso es saludar y preguntarle al paciente que cómo prefiere que lo llamemos o cómo prefiere que nos refiramos a él. Paso 2. Es muy relevante también que dediquemos unos minutos para charlar con él de una manera no tan formal. Por ejemplo, preguntarle que cómo estuvo el clima o si se le fue muy complicado llegar al consultorio. En el caso de que el entrevistador quiera tutear al paciente, preguntarle también si él se siente cómodo. Muchos entrevistadores, para hacer más conexión, para entrar más en confianza, pues también muchas veces se suele tutear al paciente, pero siempre y cuando se sienta él cómodo. En el paso 4 tenemos dos opciones.
bien decirle al entrevistado que se siente en un lugar concreto o que pueda escoger en dónde sentarse. El paso 5 es un paso muy importante, ya que en este se explican los objetivos, el formato, la duración y la confidencialidad de la entrevista a llevarse a cabo. En el paso 6 se le pregunta al entrevistado que cuáles son sus expectativas, a qué quiere llegar con la entrevista. Es muy importante aclarar los aspectos que él no comprenda. Por ejemplo, podemos decirle que sabemos que es difícil hablar de sus problemas íntimos con alguien que no conoce. Aquí mostramos empatía. Paso 8. Ayudar al cliente en cómo expresarse. Muchas veces las personas ignoran o no saben cómo comenzar la entrevista. Entonces, el entrevistador juega un papel muy importante, ya que él sería la guía. Hola a todos, yo soy Carla Burga y yo en esta ocasión me toca exponer establecer límites en el rapport y retomar el lenguaje del paciente. Establecer límites en el rapport quiere decir cuando la conversación que tú tienes con el paciente. Los límites que centras de acuerdo al lenguaje que utilizan, como por ejemplo en los tipos de tratar, en la manera de tratar con tu paciente o el lenguaje que se usa, o como coloquialmente lo podemos decir, hablar el mismo idioma que tu paciente. En el caso de que sean adolescentes, hay que tomar en cuenta de que podemos hablar por su nombre de pila para obtener mucho más confianza con él, también hablar como ellos hablan. Sin embargo, no todos lo toman de esta misma manera. Como seguimos en el caso de los adolescentes, hay algunos que pueden tomarte como alguien muy confianzudo o algo así. Entonces, hay que saber ver a la persona o cómo reacciona depende a lo que tú le dices. O como por ejemplo, tampoco utilizar un lenguaje muy técnico, por decirlo así, porque si no la persona también va a sentir que eres un aburrido o que no lo entiendes, como en el caso de muchas personas que les pasa. Seguimos también con el caso de las personas adultas. Hay algunas personas adultas que les gusta que le llamen también con su nombre de pila o con su nombre familiar. Sin embargo, muchas veces no es recomendable llamarlo así. Es tratarlo con respeto, como por ejemplo señor o señora o doctor, por su nombre y su apellido, ya que a las personas mayores o las personas adultas se le gana confianza, por decirlo así, cuando tú lo tratas con respeto. Muy pocas veces son las personas que te insisten mucho al que tú le hables por su lenguaje coloquial. También hay quizás otras personas que no se crían en el mismo lugar donde te crías tú o en el mismo país, o pueden ser personas de fuera como de otras regiones. En ese caso tú no tienes o sea, el psicólogo no tiene que decir que no lo entiende o que esa persona no habla como yo. Más bien debemos de adecuarnos o adaptarnos a nuestro paciente. En este caso, si no entendemos algo lo que dice o no entendemos algún término, decirle disculpe, ¿cómo dijo? O también, ¿me podría repetir, por favor? Para crear un lenguaje de respeto y también un lenguaje en el que pueda fingir la conversación mutua y bastante fluida entre paciente y psicólogo. En el caso de retorno del lenguaje al paciente, no tratarlo de una manera muy técnica, sino hacerlo de una manera más
como que tú le estás dando un servicio a la persona de una manera más amable, y tampoco darle mucha confianza. ¿Qué pasa? De que no es necesario al hacer una entrevista o estando en una terapia, darle tanta información tuya al paciente. Por ejemplo, si te pregunta qué edad tienes, le dices que por qué deseas saberlo, y también no tratar de irse por las ramas, como se dice. Tratar de que el sentido de la terapia o el centro de lo que están tratando, no irse por los bordes, porque nosotros debemos de ver que el sentido por el que la persona ha venido no se tiene que perder. Entonces, por ejemplo, al dar nuestra información también, podemos arriesgarnos a que si la persona tenga alguna fobia o tenga algún tipo de molestia con ciertas cosas. Por ejemplo, en alguna ocasión un profesional le ha dado los datos de que él ha sido antes un miembro del ejército, y la persona o el paciente dice que tenía mucha cólera a los miembros de estas instituciones. Entonces, tener mucho cuidado con esto. Muchas gracias. Y bueno, como último punto para esta exposición tenemos lo que es muestra tus conocimientos. Este punto es muy importante, también sirve como una vía para el rapport, una vía de entrada. En este punto se le informa al paciente que se sabe algo acerca de sus síntomas, ¿no?, que presenta, con lo que podría tener, o de repente poder decirle algo que podemos nosotros conocer con respecto a los síntomas que ha tenido. Este punto es muy importante, ya que tenemos que presentarnos con bastante naturalidad y sobre todo hacer sentir bastante tranquilos, hacerlo sentir con confianza al paciente, o para que pueda estar tranquilo, ¿no? En este punto le podríamos decir algo como que en realidad su padecimiento es algo común, algo que es un problema como el que tienen otros pacientes, otras personas. Entonces, para esto de acá vamos a poder trabajarlo juntos. Hay tratamientos muy buenos, vamos a poder trabajarlo juntos y van a haber buenos resultados. Entonces esto de acá va a hacer que el paciente se sienta con confianza, se sienta tranquilo, un poco más relajado. El momento que regrese a su casa se va a sentir con bastante tranquilidad, ¿no? Entonces, así como hay esto, también hay casos donde de repente vamos a ver padecimientos raros, padecimientos que de repente no conocemos a veces, pero de todas maneras tenemos que hacer sentir tranquilos al paciente, aún sabiendo que nosotros de repente no podemos tratarlo. El paciente va a mostrar desesperación, de repente va a querer resultados inmediatos, pero nosotros, si sabemos con los que una entrevista previa nos ha comentado lo que tiene y de repente nosotros no conocemos y no podríamos tratar el caso, tenemos que hacerlo sentir tranquilos. Entonces, si somos estudiantes, de repente no vamos a tener una experiencia suficiente, ¿no? Como una persona ya, un profesional psicólogo que ha tenido bastante experiencia en el rubro y como que de repente podría dar ciertas soluciones. Hay que tener mucho cuidado también con esto. Hay advertencias con respecto a esto, ya que mostrar los conocimientos a veces como que nos puede jugar una mala pasada, pero nosotros no nos vemos, porque de alguna u otra manera va a parecer muy autoritario la manera en cómo vamos a expresarnos en ese aspecto. Es por eso que tenemos que ser bastante cuidadosos con esto de acá. En segundo lugar, el empeño por hacer tan tranquilo, por hacer sentir tranquilo al paciente, a veces no parte tan solo de un consejo, sino también de ir tratando esto de acá, ¿no? De ir tratando de poco a poco, y si vemos que de repente no encontramos resultados, ver y hacerle entender al paciente
que nosotros no podemos tratarlo. Hay que ser muy, muy sinceros en este aspecto y poder decirle tal vez con toda franqueza, no estoy seguro de ser la persona que puede tratar con usted, o sea, que no puedo ayudarlo. Y continuar explicando de repente hasta llegar a una conclusión, ¿no? De repente no podemos decirle algo de más, pero podremos decirle, no tengo mucha experiencia en clase de problemas como el que presenta usted, pero conozco personas profesionales que sí podrían tratar con usted, ya que ellos anteriormente han tratado con casos similares a usted o hasta iguales a los que usted presenta, ¿no? Se le puede aplicar una observación con respecto a eso como para que pueda presentarse a esta persona y pueda ser tratada. Este punto es muy importante, ya que depende de esto de acá, es cómo se va a sentir el paciente. Si sabemos ver el problema, podemos intervenir, o desde el punto en que no se puede intervenir, ¿no? Es muy importante por eso el ver nuestros intereses en querer mejorar como profesionales. En mi caso, como estudiante todavía. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.